Doy la bienvenida a las nuevas incorporaciones que haya, aunque muchas ya conocéis la actividad. Os recuerdo que estas charlas pues, forman parte de las prácticas de las alumnas de nuestras formaciones. Son encuentros semanales y abiertos a todo el mundo. Bueno, las alumnas seleccionan el tema que quieren trabajar y desarrollan los contenidos, lo trabajan y luego nos lo traen aquí para que podamos disfrutar y aprender juntas. Al final de la charla abriremos un espacio también para todas aquellas que queráis aportar algo, que queráis preguntar. Os recuerdo solo dos cosillas, una que grabamos las sesiones, ¿vale? Para luego nuestro canal de YouTube, luego en el chat os mandaré el link para que podáis, o el enlace para la lista de reproducción de las tertulias y así podéis ver las que ya hemos realizado o si queréis volver a disfrutar de esta de nuevo. Y bueno, os voy a también recordaros que os voy a mandar un enlace también con un formulario muy sencillo de 3 preguntillas para que podáis darle feedback a Patricia, que es la tertuliana que nos va a dar toda su sabiduría a partir de este momento. Así que nada, os presento a Patricia Carro, que está realizando el máster en Sexología Sanitaria con perspectiva de género. Es licenciada en Medicina, especializada en obstetricia y ginecología. Bueno, durante su baja maternal se formó como asesora de lactancia materna. También está formada en aromaterapia. Da talleres, vamos, que no para nada. Es culillo inquieto, tendríamos que decirle Patricia. Da talleres de formación para mujeres sobre embarazo, parto, ciclo menstrual y menopausia. Siempre, por supuesto, desde una visión crítica a la visión tradicional de la medicina y la industria farmacéutica, fomentando siempre el autoconocimiento. Bueno, el tema de su tertulia es ¿por qué el boom del Satisfyer? Y nada, tuya es la palabra, Patricia, cuando tú quieras. Hola, pues muchas gracias. Vamos a hacer un cambio de registro brutal. Después de la charla de Nerea del papiloma, a esta mucho más ligera. Estamos preparadas Pues para todo. Tú, danos. voy a compartir pantalla a ver si no hay problema. Vale, se ve bien, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Bueno, quería un poco una charla así como, claro, reconozco que como habitualmente hago charlas así como demasiado científicas, pues quería un poco yo cambiarme a mí misma de registro y hacer un tipo de charla que me sacara un poco de mi trabajo diario. Y por eso, bueno, pues elegí un tema un poco diferente. Em, me sorprendió mucho que, teniendo en cuenta que hay un montón de juguetes sexuales, de repente hubiera tanto boom con este tipo de juguete sexual, con el Satisfyer, que es la marca así como más conocida, pero con los succionadores de clítoris que se llaman, ¿no? Y por eso, bueno, pues decidí hacer esta charla. Sé que la semana pasada hubo otra compañera que dio una charla también del Satisfyer, así que pido disculpas porque a lo mejor me voy a solapar con ella en algunas cosas que contemos. Pero nada, las dos la teníamos ya preparada, así que bueno, espero que algunas cosas sean diferentes y si no, si, pues igual me reafirmo en que opino igual que ella con algunas de las cosas. Bueno, lo primero de todo, contar un poco en qué consiste esto del Satisfyer, ¿no? Ya digo, esta es la marca comercializada así como más conocida, pero bueno, se llaman así como succionadores de clítoris y entonces la cosa es que ha sido así como muy el boom este porque parece que te lleva al orgasmo en medio minuto, pero no hay un contacto directo con el clítoris, ¿no? Y entonces, ¿cómo es esto de que no haya un contacto directo y cómo te lo estimula? Bueno, pues porque se generan unas ondas expansivas, unas ondas vibratorias que lo que hacen es que rebotan en el aparato y entonces hace que se estimule el clítoris, lo que hace es que aumenta la vascularización en esa zona y entonces se genera más placer. Hay como diferentes modelos, como pequeños matices en la variación, porque algunos lo que hacen es absorber un poquito el aire a presión, es decir, no se absorbe el clítoris, lo que se hace es que se absorbe el aire y entonces por ahí es por donde hay distintas potencias en función de los grados de estimulación.
Hay unos que van a pilas, otros van con batería, porque, bueno, pues también los últimos modelos intentan ser un poco más respetuosos con el medio ambiente. Entonces, muchos van, las últimas generaciones van con batería, que se recargan con un USB. Están fabricados de una silicona médica que se limpia fácilmente. ¿Y cómo se originó todo esto? Porque, claro, ¿de dónde ha venido, no? Bueno, pues este hombre, que es Michael Lenke, que él era inventor de profesión, es de Alemania, de este pueblito de la Baviera, que es Metten, y entonces él se dedicaba a inventar todo tipo de cosas. Y entonces leyó en un artículo que más de la mitad de las mujeres no llegaban al orgasmo. Y entonces, bueno, pues dijo que esto no podía continuar así y que él tenía que intentar inventar algún aparato para que pudiera tratar esta supuesta anorgasmia de la mujer. Utilizó como conejillo de indias a su mujer y en realidad lo primero que diseñó fue una especie de bomba de acuario modificada. Y la verdad que los resultados iniciales pues no fueron nada, nada prometedores. Pero él no se rindió y entonces continuó durante más de un año, siguió haciendo pruebas para ver si encontraba algún artilugio tecnológico que solucionase ese problema de la supuesta anorgasmia, hasta que finalmente dio con el aparato en cuestión. Llama la atención que casualmente fue en Alemania, ¿no? donde se originó inicialmente este aparato. Alemania, que es como una potencia industrial en el tema de los juguetes sexuales, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, había mucha desproporción demográfica entre hombres y mujeres y entonces por eso fue un país como muy pionero a la hora de inventar diferentes juguetes sexuales. Al principio este aparatillo, la verdad que se comercializó con un nombre que no era nada glamuroso, no, era bastante poco atractivo, que era algo así como Pleasure Air Technology, vamos, nada, que no llamaba mucho la atención. El siguiente nombre que se utilizó fue Womanizer, que su traducción es algo así como mujeriego. Bueno, que ya nos pone en la pista un poco de, bueno, el tipo de nombre que se le ha dado. Luego ya pues aparecieron los suecos con la marca Lelo. Y bueno, lo que comentaba la otra compañera, que ella hizo mucho hincapié en el tema de marketing y así, y es que, bueno, pues desde que salió en el mercado, pues ha disparado el récord de ventas. De hecho, en España, en los últimos meses del 2019, se incrementó la venta un 1.300%. Sobre todo también porque aparecieron diferentes influencers hablando del tema y bueno, como vivimos en una era así como tan tecnológica y sobre todo a nivel, bueno, a nivel de internet, pues esto yo creo que hizo ya como que explotara. Y de hecho en la última campaña de Navidad fue el tercer producto más vendido en Amazon. Y aunque es verdad que en diferentes países tuvo como mucho auge, España fue uno de los países en donde había crecido bastante más el volumen de ventas. De hecho, creció como un 200%, ¿no? Y claro, que en realidad es como, pero porque todo este boom, hay un montón de juguetes sexuales, pero en realidad este es el único que estimulaba esa zona tan misteriosa y de la que tampoco se habla, que es el clítoris. Y entonces es como que parece que hasta la llegada de este aparatito nadie hablaba de la palabra clítoris, nadie hablaba del clítoris. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco del clítoris para que nos pongamos un poco en escena de por qué este aparato ha sido la revolución. Bueno, pues el clítoris, el primero que lo describió fue este hombre, Matteo Colombo, que es un anatomista italiano, pero claro, en el 1559. Inicialmente se le puso como todo tipo de nombres, ¿no? La tetilla del diablo, el botón que todo lo enciende. Y en realidad durante muchos años después, muchos años y siglos, diferentes investigadores le intentaban buscar alguna función reproductiva a este órgano, ¿no? Porque es como que no podían creerse, no podían explicar que solo sirviera para proporcionar placer. Y entonces seguían investigando, pero de momento parece que no. Pero claro, esto fue en 1559. No fue hasta 1998 que esta mujer, esta investigadora, Helen O'Connell, es la que realmente descubre la verdadera anatomía del clítoris. Porque hasta esa fecha
parecía que era eso, que era solamente ese botoncito, esa punta del iceberg, pero no se conocía en realidad su anatomía completa. Y es gracias a ella a la que conocemos la anatomía completa del clítoris. Pero lo curioso es que ella describe la anatomía completa del clítoris en el 98 y sin embargo el estudio no se publica hasta el 2005, que también nos da un poco información de qué poco interesa todos los estudios relacionados con la anatomía y la sexualidad de la mujer, que estoy segura que si esto se hubiera descubierto en algún órgano relacionado con el hombre, el artículo habría salido, se habría publicado en el instante. E incluso su estructura tridimensional no sale hasta el 2015, es decir, hace nada. Y es gracias a esta otra mujer, que es Odile Filot, que descubre esta estructura tridimensional. Y entonces, bueno, se continuó investigando durante todos estos años y en realidad, por mucho que les moleste a los investigadores, a los científicos del patriarcado, es un órgano que solo sirve para dar placer. Tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, muchas más que las del pene, y como hemos visto, gracias a que se descubre la estructura tridimensional del clítoris, vemos que no solamente es ese botón, esa punta del iceberg, la zona visible, el glande del clítoris, sino que más de las 2/3 partes del clítoris están interiorizadas, es decir, no se ven, pero tienen unos pilares, tiene un bulbo vestibular que están abrazando la vagina. Incluso puede llegar a medir entre 9 y 11 centímetros, es decir, que puede tener incluso casi unas dimensiones similares a las de un pene. Al igual que el pene, tiene un glande que cuando hay una excitación aumenta la vascularización y se hincha. Pues se produce una erección igual que le ocurre a un pene. Perdonad que no he comentado hasta ahora, digo exactamente lo mismo que comentaba Nerea en su charla. Si a lo largo de la presentación hablo de hombres y mujeres, me estoy refiriendo a personas con clítoris, personas con vulva y vagina o personas con pene, para no estar especificando todo el rato y para que se dé por hecho que hay un lenguaje inclusivo en todo momento. Bueno, y lo que comentaba, ¿no? Entonces resulta que vemos que con esta estructura tridimensional del clítoris, vemos que hay una parte interna del clítoris que también se puede estimular. Y de hecho muchas veces es con esta estimulación interna del clítoris cuando las mujeres alcanzan lo que se llama muchas veces cuando dicen, no, ¿es un orgasmo vaginal o un orgasmo de clítoris? Muchas veces eso del orgasmo vaginal en realidad, bueno, no, podríamos considerar incluso hasta que no existe, porque en realidad cuando se tiene un orgasmo vía vaginal muchas veces es porque estamos estimulando el clítoris, pero por dentro. Esta historia, ¿no?, del mal llamado punto G, que ya sabemos que es una zona más que un punto en concreto, parece que a las mujeres nos quieren como con interruptores, ¿no? El clítoris como un botón, el punto G también como otro botón, entonces parece que estamos llenas de interruptores que nos tocan ahí y se enciende la luz. Y en realidad el famoso punto G, que es una zona en realidad que está en la cara anterior de la vagina, justo casualidad se corresponde con una zona en la que hay mucha más inervación, muchas más terminaciones nerviosas y en realidad coincide con una supuesta próstata femenina y con esa estimulación de las alas internas del clítoris. Entonces, muchas veces también se escucha esta cosa de que hay muchas mujeres que no consiguen llegar a un orgasmo con la penetración. Volvemos también a lo mismo de siempre. Se nos ha enseñado que vivimos en una cultura patriarcal, heteronormativa y coitocentrista, que parece que solamente las mujeres pueden conseguir un orgasmo con una penetración y, por supuesto, con una penetración pene-vagina. Entonces, es por esto por lo que muchas veces con una estimulación interna del clítoris hay mujeres que llegan al orgasmo vía vaginal. Y esto también, una cosa importante que quería comentar es porque en un estudio que estuve leyendo, bueno, pues decían un poco que más facilidad para algunas mujeres para poder alcanzar el orgasmo vía vaginal también dependía de lo próximo o no que estuviera el clítoris de la entrada de la vagina. Es decir, que los clítoris, como cualquier otra parte del cuerpo, no es igual en las diferentes mujeres, hay diferentes variaciones anatómicas y los clítoris que están más cerca de la entrada de la vagina se pueden estimular más fácilmente
y por eso hay mujeres que llegan a un orgasmo con mayor facilidad vía vaginal. Y entonces, de hecho, la sobrina de Napoleón Bonaparte, bueno, pues parece ser que sufría supuestamente de anorgasmia. Ella escuchó esas campanas por ahí de que en función de cómo estuviera localizado el clítoris podías llegar a tener orgasmos con la penetración, entonces incluso llegó a buscar un cirujano de Viena que le hiciera una especie de trasplante de clítoris, que se lo recolocara, que se lo removiera hasta un punto en el que ella pudiera sentir un orgasmo con la penetración. Obviamente la cirugía debió ser un desastre y no funcionó. Pero bueno, había oído campanas y no iba mal encaminada. Otro de las personas que también habló un poco del tema del orgasmo de la mujer fue Freud, el padre del psicoanálisis. Bueno, llegó a decir en su momento que las mujeres que llegaban al orgasmo por estimulación del clítoris, que era un orgasmo muy inmaduro, ¿no? Después, en la década de los 50 y 60, bueno, pues empezaron a darse cuenta de lo importante que era que las mujeres tuvieran orgasmos, por supuesto, dentro del matrimonio y, por supuesto, con la penetración vaginal. No se planteaban cualquier otra práctica sexual y, por supuesto, fuera del matrimonio tampoco. Entonces, llegaron a decir que entre un 40 y un 90% de las mujeres eran frígidas y entonces sufrían lo que llamaban la histeria, ¿no? Que parece que las mujeres como que se desmayaban, tenían así como... Y entonces decidieron que iban a inventar algún artilugio para acabar con esta supuesta enfermedad de la histeria, que en realidad no era otro, que eran, bueno, pues diferentes aparatos para masturbar. Y la mujer acababa con una especie de paroxismo, llamaban ellos, ¿no? Que no era otro que un orgasmo puro y duro. Y entonces, bueno, pues siempre como que la sexualidad de la mujer ha estado como muy encerrada en la vergüenza, en la ignorancia, pues eso, acabamos de ver cómo hemos desconocido durante décadas la anatomía del clítoris, ¿no? Y es una herencia cultural que tenemos y que, bueno, pues que la llevamos ahí arrastrando, ¿no? El escritor y terapeuta Ian Kerner hablaba un poco del discurso del coito, ¿no? Porque consideraba que, decía que siempre había como una hegemonía del pene por encima del clítoris, ¿no? Relegando así como en un segundo plano el orgasmo femenino y siempre como este placer de la mujer siempre que no se le ha dado como la importancia que merece, siempre, siempre reducido a la sexualidad, a la penetración. Cosas buenas que puede traer el dichoso aparatillo. Bueno, que parece que las mujeres estamos más empoderadas, es decir, que tenemos más conocimiento de nuestro cuerpo, tenemos más conocimiento de qué nos gusta, qué no, dónde conseguimos el placer que nos gusta, cuándo. Deja de ser tabú la masturbación, porque como que hasta ahora, bueno, parece como que la masturbación de la mujer estaba muy invisibilizada y era siempre todo con un prisma como muy del tabú, ¿no? Deja de tener importancia la penetración, de repente se descubre o se abre así como el telón hacia posibilidades de otro tipo de sexualidad que no sea tan coitocentrista. Entonces deja de tener importancia la penetración y también para los hombres se quita un poco esta presión del tamaño del pene que hasta ahora les ha perseguido hasta el infinito. Y se normaliza un poco otro tipo de prácticas sexuales, tanto la masturbación sola, acompañada, como otro tipo de prácticas sexuales. Otra de las cosas que también se ha desterrado un poco es que hasta la fecha, en general, la mayoría de los juguetes sexuales tenían una forma como muy fálica, ¿no? Era como muy, bueno, pues eso, que vivimos en una sociedad también muy falocentrista. Entonces, hasta para los juguetes sexuales se ha tenido poca imaginación y era todo forma fálica. Y entonces, bueno, estos incluso tienen así como un toque hasta elegante, algunos de ellos, ¿no? Otras posibles ventajas que pueden tener, bueno, que se lo atribuyen al Satisfyer, pero que en realidad este tipo de ventajas se puede obtener con cualquier forma de placer sexual, es que libera endorfinas y libera dopamina, por tanto, pues nos va a nos va a reducir el estrés, puede disminuir el síndrome premenstrual o el dolor de regla, la dismenorrea,
pero en realidad con cualquier práctica que tengamos, que liberemos endorfinas y se libere dopamina, podemos conseguir esto. Es decir, que pues ya sea una práctica sexual de otro tipo o incluso en prácticas que no sean sexuales. Pero bueno, se la han atribuido también ahí al Satisfyer. Lo que comentábamos antes, ¿no? Que entonces la penetración ya no deja de ser tan importante. Como cosas curiosas es que en diferentes encuestas que se han realizado, pues parece que los hombres empezaron a temer, ¿no? Por la sexualidad, porque decían que sí, que claro, que si las mujeres habían descubierto este famoso aparato, que ellos iban a ser ya prescindibles, ¿no? Entonces, bueno, es como una visión de la sexualidad muy reduccionista en realidad, porque puede ser tan amplia que, bueno, esto en Sexpol nos lo repiten hasta en el infinito, ¿no? Que la sexualidad es tan, bueno, allá donde la imaginación alcance, ¿no? Entonces, bueno, estos argumentos así son como muy simplistas, ¿no? El hecho de que porque haya un aparato que sirva para estimular el clítoris, se llegue a pensar que es que de repente las mujeres ya no van a necesitar la penetración o así. Que por otro lado, además, el diseño inicial era para estimular el clítoris, pero en realidad se puede colocar en diferentes partes del cuerpo, se puede colocar en los pezones, se puede colocar en el glande del pene, es decir, que no tiene exclusividad para el clítoris. Otro de los peros que yo le veo es porque vivimos en una cultura muy de la inmediatez, ¿no? Ahora parece que lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya. No hay como no se le da esta importancia al trabajo meticuloso, al trabajo minucioso, al esfuerzo, y entonces se rechaza todo aquello que requiera invertir mucho tiempo y mucho trabajo. Y entonces nada se puede aplazar, lo queremos todo ya, y entonces se genera un poco una impaciencia social, ¿no? Pero claro, varias cosas. Lo primero, que el que sea rápido quiere decir que es mejor. Eso punto uno. Y punto dos, estamos dando mucha importancia al orgasmo, es decir, en una práctica sexual de repente borramos todo el recorrido que pueda tener una práctica sexual, sea la que sea, ya sea con masturbación o sin masturbación, como si fuera el único fin fuera conseguir el orgasmo. Es decir, que también ahí sería como, bueno, yo lo veo un poco como una sexualidad de descarga, más que del disfrute, porque es como lo obtengo todo no, en realidad obtengo un orgasmo rápido, pero me he perdido todo el disfrute de toda la trayectoria de toda la relación sexual, independiente de cuál sea esa relación sexual. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Que, digamos, vivimos en una cultura de la inmediatez y hasta en el sexo y en el placer, hasta ahí vamos a recurrir a esa inmediatez, ¿no? Como que el tiempo es como nuestro bien más preciado y no queremos desperdiciar ni un solo minuto, ni siquiera para darnos placer. Entonces, bueno, a mí también esto me genera la cosa de las mujeres que poco nos dedicamos a nuestro autocuidado, que hasta en momentos en los que nos estamos cuidando también tiene que ser rápido. Y bueno, como que lanzo distintas cosas que me hacen reflexionar. Y luego, por otro lado, claro, vivimos inmersos en un sistema capitalista y patriarcal. Y tengo la sensación de que el sistema capitalista y patriarcal también se nos ha metido ahí en nuestro placer sin que nos hayamos dado cuenta. Eh, Parece como que las mujeres necesitamos siempre un instrumento, una herramienta que por supuesto nos proporciona este sistema capitalista, que por supuesto siempre es previo pago de su importe, porque parece que si no, no sabemos disfrutar, ¿no? Se adueñaron ya de nuestros partos, considerando que la epidural era como esta cosa que sin epidural no podemos parir ya, con este invento tan revolucionario. Se han adueñado de la menstruación y de nuestro ciclo menstrual, informándonos de las diferentes medicinas que tenemos que tomar si nos duelen las reglas, si tenemos un síndrome premenstrual. Se han adueñado de la menopausia,
con la terapia hormonal sustitutiva, con los fitoestrógenos, es decir, siempre tiene que haber algo externo que nos pone el sistema capitalista para que resolvamos todos nuestros supuestos problemas. En ningún momento se nos hace partícipes de las diferentes etapas de la vida de una mujer, ya sea ciclo menstrual, ya sea parto, ya sea menopausia, ya sea vida sexual. No se nos hace partícipes. Siempre es el Estado patriarcal el que nos tiene que proporcionar esa solución y, por supuesto, esa solución siempre previo pago de su importe, porque vivimos en un sistema capitalista. Entonces, yo me pregunto si también incluso hasta en esto se quieren adueñar de nuestro placer, de nuestro cuerpo y de nuestro clítoris. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, parece como que se ha quitado un poco el tabú de la masturbación femenina, pero solo un poco, porque yo me paro a reflexionar y resulta que cuando las personas con pene se masturban, se da por hecho que hay un contacto directo de su mano con su pene. Mientras que cuando una mujer se masturba, parece que necesitamos de intermediarios, ¿no? ¿Por qué es? Porque es impuro, porque hay pudor que una mujer se toque directamente con sus dedos y con sus manos en sus propios genitales. Necesitamos un aparato que medie entre diferentes partes de nuestro cuerpo, porque sin embargo hay muy pocos juguetes sexuales para la masturbación masculina. Entendiendo por masculina, vuelvo a repetir, para personas con pene. Ahora es alguna cosa, hay algún huevo de estos de silicona, hay una especie así como de succionador de pene, pero ahora últimamente. Pero hasta la fecha, en general, la masturbación de los hombres daban por hecho que era de forma más natural, con sus propias manos. Y sin embargo, en la masturbación de la mujer, volvemos otra vez a esta cosa de tener que haber un intermediario. Entonces, bueno, creo que he ido rapidísimo, ¿no? Estas son las diferentes, claro, este es un tema que no ocurre como en el de Nerea, ¿no? Que se hace una exposición y unas conclusiones, sino bueno, como son diferentes cosas que he ido leyendo sobre el tema y las lanzo ahí, como dicen las charlas de Sexpol, ahí abro ese melón. Por ver un poco, bueno, pues las opiniones de las diferentes personas. Mi compi que hizo la presentación no sé si fue el martes o el jueves, la semana pasada, que también hablaba del Satisfyer, bueno, creo que con bastantes cosas coincidíamos, ¿no? Con respecto al tema del sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Pero bueno, es un tema que obviamente está abierto a las diferentes posiciones de cada persona. Así que nada, espero que os haya servido y que os haya gustado. Y muchas gracias. Gracias, Patricia. Quita el PowerPoint y así ya nos vemos todas y